Cuando pensamos en vampiros, lo primero que imaginamos es el conde Drácula, un ser misterioso, con capa negra y colmillos afilados, que vaga en la oscuridad para beber la sangre de los vivos. Pero, más allá de las leyendas y la literatura gótica, en la naturaleza existen verdaderos vampiros, criaturas que, para sobrevivir, necesitan alimentarse de sangre. Hoy recorreremos el mundo para descubrir a estos seres fascinantes y veremos cómo la realidad puede superar al mito. Bienvenidos a Explorando la Naturaleza. En el capítulo de hoy, los vampiros de la naturaleza. Murciélago vampiro, Desmodus rotundus, el más famoso de todos los vampiros reales. Vive en América, desde México hasta Argentina. No suele alimentarse de personas, sino de ganado y aves. Sus colmillos afilados hacen un pequeño corte y su saliva contiene una sustancia anticoagulante llamado draculina. Este compuesto se estudia hoy en medicina para tratar problemas de circulación. Pero lo más aterrador no está en los castillos de Transilvania, sino en la selva ecuatoriana. Allí, un pequeño murciélago conocido como el vampiro común se desliza en la oscuridad de la noche. No busca frutos ni insectos, sino sangre. En algunas comunidades amazónicas, estos murciélagos han atacado a personas mientras dormían, dejándolas pequeñas heridas casi imperceptibles. Sin embargo, lo verdaderamente mortal es lo que lleva en su saliva, el virus de la rabia. Brotes enteros de esta enfermedad han cobrado vidas humanas, recordándonos que los vampiros existen y que no siempre son un mito. Mosquitos, Culex anopheles aedes, las verdaderas vampiras del aire. Solo las hembras chupan sangre, pues necesitan proteínas para poner huevos. Son los animales más mortales para los humanos, ya que transmiten enfermedades como la malaria, el dengue o el zika. Son cazadoras muy eficaces. Pueden detectar a su víctima a más de 50 metros de distancia, siguiendo el rastro de dióxido de carbono que exhalamos al respirar. Y aunque parecen tomar una simple gota, una hembra puede beber hasta 3 veces su propio peso en sangre en una sola picadura. Pero lo más inquietante es que los mosquitos son en realidad los animales más mortales del mundo, responsables de millones de muertes cada año, más que cualquier depredador, debido a las enfermedades que transmiten. De hecho, se les considera los auténticos vampiros de la naturaleza. Garrapatas, expertas en el sigilo, se adhieren a mamíferos, aves o reptiles y pueden permanecer alimentándose durante horas o incluso días. Liberan sustancias que adormecen la zona de la picadura, de modo que el huésped apenas nota su presencia. A diferencia de otros chupadores de sangre, la garrapata actúa en silencio. No salta ni vuela, simplemente espera escondida en la hierba o en los arbustos, hasta que un animal o humano pasa cerca. Entonces se engancha la piel con sus mandíbulas en forma de garfio y comienza a alimentarse de sangre. Su picadura es casi imperceptible. En su saliva lleva sustancias que anestesian la zona, de modo que la víctima ni siquiera siente dolor y puede permanecer horas, incluso días, chupando sin ser detectadas. Pero lo más aterrador son las enfermedades que transmiten. En Europa, la más común es la enfermedad de Lyme, causada por una bacteria que, si no se trata, puede dejar secuelas graves en el corazón, las articulaciones o el sistema nervioso. Otra aún más peligrosa es la encefalitis transmitida por garrapatas, un virus que afecta el cerebro y puede ser mortal en algunos casos. Así, diminutas y casi invisibles, las garrapatas se han ganado su lugar entre los verdaderos vampiros de la naturaleza.
La mosca tsetse, conocida como el vampiro de África. En las llanuras y selvas de África tropical habita un insecto, diminuto pero mortal, la mosca tsetse. A diferencia de otros chupadores de sangre, aquí no solo las hembras, sino también los machos necesitan alimentarse de sangre para sobrevivir. Su picadura es dolorosa, pero lo más peligroso es lo que inyecta, un parásito microscópico llamado trypanosoma. Este enemigo invisible causa la temida enfermedad del sueño. Al principio, la víctima sufre fiebre, cansancio y dolores musculares, pero con el tiempo, el parásito invade el cerebro, provocando cambios de comportamiento, desorientación y un trastorno inquietante, somnolencia extrema de día e insomnio de noche. Finalmente, la persona cae en un letargo profundo que puede llevarla a la muerte. La mosca tsetse no solo amenaza a los humanos, también al ganado, y durante siglos ha sembrado el miedo en aldeas enteras del África subsahariana. Un vampiro diminuto, pero capaz de arrebatar la sangre, los sueños y la vida misma. Las sanguijuelas, los vampiros médicos. En las aguas tranquilas de un río o escondidas entre el fango de un pantano, las sanguijuelas esperan en silencio. Su cuerpo blando y segmentado no inspira confianza, y menos aún su boca circular armada con diminutas mandíbulas en forma de sierra. Pero lo verdaderamente inquietante es lo que inyectan al morder, un cóctel de sustancias que incluyen anestésicos, vasodilatadores y sobre todo la hirudina, un poderoso anticoagulante que impide que la sangre coagule. Así, el huésped apenas siente la mordida y la sangre fluye libremente, mientras la sanguijuela se sacia con un banquete que puede llegar a ser 5 veces su propio peso. Aunque parecen salidas de una pesadilla, las sanguijuelas han sido durante siglos aliadas del ser humano. La especie más famosa, Hirudo medicinalis, fue utilizada por egipcios, griegos y romanos. Hipócrates y Galeno las recomendaron para equilibrar los humores del cuerpo. Y en la Edad Media casi no había enfermedad que no se tratara con succionadores de sangre. Fiebre, inflamaciones, dolores de cabeza, incluso trastornos mentales. El auge llegó en los siglos XVIII y XIX, cuando las sanguijuelas se convirtieron en un recurso médico tan demandado que Francia llegó a importar más de 400 millones de ejemplares al año. Médicos y barberos aplicaban decenas de sanguijuelas en pacientes, convencidos de que extraer sangre significaba extraer la enfermedad. Hoy sabemos que la práctica indiscriminada de la sangría no tenía base científica, pero el legado de la sanguijuela no murió. En pleno siglo XXI, estos vampiros médicos siguen teniendo un lugar en la medicina moderna. Se utilizan en microcirugía reconstructiva para mantener la circulación en injertos y miembros reimplantados, y su saliva ha inspirado anticoagulantes sintéticos. De parásito aterrador a sanador indispensable, la sanguijuela demuestra que incluso los vampiros más inquietantes de la naturaleza han sido de algún modo también salvadores de la humanidad. Imagina ser un ser que parece sacado de una pesadilla, un cuerpo largo, viscoso, parecido a una serpiente, y una boca circular llena de decenas de dientes afilados, dispuestos en espiral como una trampa viviente. Ese monstruo existe, se llama lamprea marina, y habita nuestros ríos y mares desde hace más de 300 millones de años. Es un auténtico fósil viviente, un diseño de la naturaleza que apenas ha cambiado desde la era de los primeros vertebrados. La lamprea no tiene mandíbulas como los peces modernos. Pertenece a los agnatos, los sin mandíbulas. Su arma es ese disco oral que funciona como una ventosa llena de cuchillas.
Con él se adhiere a un pez, perfora la piel y comienza a chupar su sangre y sus fluidos. No mata de inmediato, debilita lentamente a su víctima, nadando pegada a ella como una sombra. El pez sobrevive muchas veces, pero queda marcado con un mordisco circular, como la huella de un vampiro. Durante siglos, el ser humano también la admiró como mezcla de miedo y fascinación. En la Edad Media era considerada un manjar de reyes. Se dice que el rey Enrique de Inglaterra murió tras un festín de lampreas. Mientras para el pueblo era un animal diabólico, para la realeza era un símbolo de lujo. En tiempos modernos, su historia dio un giro. Cuando llegó a los grandes lagos de Norteamérica, sin enemigos naturales, arrasó poblaciones enteras de peces como el salmón y la trucha. Se convirtió en una plaga, un vampiro invasor que devastó ecosistemas enteros y arruinó economías pesqueras. Pero no todo es oscuridad. Las larvas de lamprea, llamadas amonocoetes, pasan años enterradas en los ríos, filtrando el agua y alimentándose de diminutos organismos. Son pequeñas limpiadoras del ecosistema. Solo al transformarse en adultas aparece el rostro del depredador. La lamprea es, en todo regla, un Drácula del mar. Antigua como el tiempo, surge de las sombras del agua, se aferra a sus presas y bebe su vida lentamente. Un recordatorio de que la naturaleza guarda criaturas tan inquietantes como fascinantes. El pisón vampiro de Galápagos. En medio del Océano Pacífico, lejos de cualquier continente, se levanta un archipiélago formado por fuego y lava, las Islas Galápagos. Allí, donde la vida ha aprendido a sobrevivir en la aridez, nació una de las historias más inquietantes de la evolución. Entre los famosos pinzones de Darwin, aves pequeñas que se adaptaron con diferentes picos para comer semillas, insectos o néctar. Existe uno que rompió todas las reglas. Una ave que cambió la dulzura de las flores por el sabor metálico de la sangre. Es el pinzón vampiro, Kiospisa difficilis septentrionalis. Este pinzón vive únicamente en dos pequeñas islas del norte del archipiélago, Wolf y Darwin. Son lugares áridos, con escasa vegetación, donde el alimento desaparece durante la larga estación seca. En esas condiciones extremas, la necesidad obligó a estas aves a buscar nuevas estrategias para no morir de hambre. Se cree que todo comenzó con un gesto inocente. Los pinzones picoteaban a los piqueros de Nazca y a los piqueros de patas rojas para quitarles parásitos de las plumas. Los piqueros, confiados, toleraban esas pequeñas molestias. Pero un día, el picoteo se volvió más fuerte. Una herida mínima, una gota de sangre, y el pisón descubrió que allí había un recurso abundante y nutritivo. Con el tiempo, esa conducta se heredó, se perfeccionó y es una de las imágenes más extrañas de las Galápagos. Un pajarito posado sobre el lomo de una ave marina, bebiendo su sangre como un diminuto vampiro emplumado. El ritual del vampiro. Cuando el alimento escasea, el pinzón se acerca al piquero con calma. Salta sobre su espalda, comienza a picotar suavemente y, cuando abre la herida, bebe con rapidez la sangre que brota. Lo sorprendente es que los piqueros rara vez intentan espantarlo. Tal vez porque confunden esa conducta con la limpieza de parásitos que alguna vez fue útil. El pisón vampiro no solo chupa sangre, como otros pinzones. Come semillas, insectos y hasta rompe huevos de aves marinas para beber su contenido. Es un ave oportunista, un sobreviviente de un ecosistema duro. Y aunque suene cruel, esta adaptación es la prueba más clara
de cómo la naturaleza cambia cuando las circunstancias lo exigen. El pinzón vampiro es único en el mundo. Ningún otro pájaro depende tan claramente de la sangre de otras aves. Su historia recuerda que en la lucha por la vida, la evolución no tiene límites morales. Lo que importa es sobrevivir. En estas islas perdidas, un pajarito se convirtió en vampiro y con ello en uno de los símbolos más extraños y fascinantes de la obra de Darwin. Los vampiros de la naturaleza no son criaturas de ficción, sino adaptaciones sorprendentes que les permiten sobrevivir. Desde el murciélago que bebe sangre de ganado hasta el pez prehistórico que parasita a sus presas, pasando por mosquitos, garrapatas y sanguijuelas. Todos muestran que la realidad es incluso más fascinante que el mito. El legado de Drácula encuentra así su reflejo en el mundo natural, recordándonos que la línea entre la leyenda y la biología es a veces muy delgada. Espero que les guste.